de Romántica 102.1 FM de Sigma Radio Delicias. Quien les saluda, servidor y amigo Arturo Baeza Rosete, desde el Parque Alonso Ronquillo Gardea, casa del equipo mazorquero de Camargo, que el día de ayer se puso al frente en la serie, un juego a cero, en una trepidante sexta entrada. No fue la fatídica séptima, fue la fatídica sexta entrada para el equipo algodoneros ayer, y Mazorqueros ganó 8 carreras por 4. Quien les saluda, servidor y amigo Arturo Baeza Rosete y Gladys Díaz en los controles. Disfruten este encuentro. Saludo con el gusto de siempre a mi compañero en la crónica, el señor Ramón Gallego Rayos. Pompín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arturo Baeza Rosete. Buenas tardes a la gente que está al pendiente de Romántica 102.1 FM, plataforma de Facebook, plataforma de YouTube. Con el gusto de siempre, el equipo de los mazorqueros de Camargo tomándose la foto del recuerdo en el exterior de su dugout, con la espalda rumbo al jardín derecho para que la gente se ubique, y el equipo de los algodoneros de la tercera zona Delicias haciendo sus últimos movimientos de calentamiento para llevar a cabo el segundo juego de la serie. Mencionar, Arturo, a lo que se vio el día de ayer y lo que estamos viendo el día de hoy, una mayor cantidad de aficionados, las que han llegado temprano. Se espera que el día de hoy haya más afición aquí en el gran estadio Alonso Ronquillo Gardea. Mazorquero de Camargo, algodonero de la tercera zona de Delicias. Comentarte, Arturo, el equipo algodonero de Delicias únicamente ha ganado un partido, ¿sí?, como visitante cuando se abre serie, y ha perdido 3. En los partidos iniciales de serie como equipo visitante ha anotado únicamente 11 carreras en 34 entradas que han jugado visitante. O sea, es un dato que debemos de voltear a ver, Arturo, porque si vemos, es una blanqueada la que ya nos pegó el equipo de los Rojos de Jiménez allá en su casa, un partido que terminó al son de 2 carreras por 0, pero es una cantidad muy pequeña. Sí, estamos hablando de que son 11 carreras en lo que viene siendo pues ya 4 partidos jugados en estos momentos en nuestro campeonato estatal de béisbol. El récord hasta el día de hoy de Algodonero Delicias como equipo visitante son 5 ganados y 5 perdidos. Importante el tema de Ismael Tijerina, regresa como segundo abridor del equipo algodoneros. Otra gran oportunidad, Pompín, se ha estancado en una victoria y una derrota. Hoy tratará de llevar a buen puerto este partido. Otra gran oportunidad para Ismael Tijerina. Sí, otra gran oportunidad para el regiomontano Ismael Tijerina. No soy directivo, ni manejador, ni mucho menos jurisdiccional, pero a lo mejor una oportunidad más cerrada para Ismael Tijerina, la del día de hoy. Tiene que salir avante aquí en la casa de los mazorqueros de Camargo, una serie importante, y sobre todo de nueva cuenta, Arturo, se le presenta la oportunidad de tratar de emparejar serie en lo que viene siendo aquí el estadio Alonso Ronquillo Gardea, en la jornada número 8 de este campeonato estatal de béisbol. Gorditas Lili nos da a conocer la alineación del equipo de la tercera zona algodoneros. Primero en el orden, jardinero central Omar Jaramillo. Como segundo, cubriendo las paradas cortas, Eric Zagarnaga. El tercero, primera base, Luis Eduardo García. Como cuarto, en la tercera, Carlos Rubio. Como quinto, cubriendo el jardín izquierdo, Alberto Rodríguez. Como sexto, en la segunda, el minigato Iván Gándara. El séptimo, como receptor, el clasificado Raúl Rodríguez, el famoso Boti. Octavo en el orden, bateador designado, el zurdo Heriberto Reyes. Y el noveno, cubriendo el prado derecho, Raúl Ruiz. Como jugador menor, lo mencionábamos, Ismael Tijerina, en la responsabilidad en lo más alto de la loma el día de hoy. Pink Spa and Skin Care en Delicias, ubicado en Boulevard Gómez Morín Sur, número 310, nos da a conocer la alineación del equipo local, del equipo de los mazorqueros de Camargo. Primero en el orden, el parador en corto, Diego Mercado. El segundo, bateador designado, Rafael Quintana. Como tercero receptor, Carlos Ansores. Como cuarto, en la tercera, Jesús Ramírez. El quinto, segunda base, Miguel Angulo. El sexto, cubriendo el jardín derecho, Mauricio Acevedo. Como séptimo, en la primera, Alfredo Macías. El octavo, en el izquierdo, el menor, Armando Barrón. Y el noveno, en el jardín central, Alexis Facundo. Y la responsabilidad, Pompín, el día de hoy para el equipo mazorquero de Camargo, para Abraham Frutos. Abraham Frutos,
este jugador tapatío, hermano de Jonathan Frutos, que ya había militado con el equipo de los Mazorqueros de la 9ª zona Camargo. Y bueno, es quien va a hacer los lanzamientos por parte del equipo Mazorqueros. Tiene la etiqueta de pitcher clasificado de los Mazorqueros de Camargo. A quienes están en sintonía de Romántica, si quiere interactuar con nosotros, par de números telefónicos, 639-123-5796 y 639-471-9124. A quienes nos acompañan por Facebook, por Pasión Deportiva, estamos también por Impacto Deportivo, y agradecerle la confianza a la página Algodoneros Delicias Tercera Zona. También estamos transmitiendo por su página, muchas gracias. Dios por delante, es algo muy importante. Venimos con la mejor de las vibras, la mejor intención, y espero que hoy salgan bien las cosas. El ingeniero Edson Meléndez también, gracias por el apoyo. Y por YouTube, vamos por Pasión Deportiva Delicias. Pasión Deportiva Delicias. Ya vienen los umpires. Hoy el umpire en jefe será Alan Cervantes, en primera Guadalupe Rivera y en la tercera Jesús Salas. Gladys, vamos al primer corte y regresamos, sin duda alguna y sin temor a equivocarme. La transmisión por Romántica 102.1 FM y la plataforma del Facebook y YouTube serán una pasión deportiva. Competidora Ferretera es ahora también la casa del tablarroquero. Todo el material necesario para hacer un trabajo profesional. Manejamos toda la variedad de productos para tu trabajo de tablarroca. Regular, ligera, flexible, resistente a la humedad, antifuego, paneles de cemento, glass rail, plafones acústicos y grado alimenticio. Ven y comprueba que el mejor servicio, precio y calidad solo está en la Competidora Ferretera, la casa del tablarroquero. En Yacedesa, la mejor tecnología, venta e instalación de neumáticos, rotación, desponchado, reparación de suspensión, alineación, balanceo, revisión, ajuste, limpieza y reparación de frenos. Yacedesa Matriz, Avenida Séptimo Oriente número 305, contra esquina de Gasolinera Plusco, y sucursal en Avenida Sexto Oriente 801 por Cruz Roja. Oiga, ¿dónde puedo comprar queso Los Pinos? Yo se lo digo, en todas las tiendas grandes y chiquitas, siempre nos preocupamos porque Queso Los Pinos esté al alcance de todos para que no falte para su almuerzo, comida o cena. Sabemos que una buena ama de casa sabrá combinar de la mejor manera Queso Los Pinos. 102.1 FM. Sigma Radio Delicias y Romántica 102.1 FM, ahora sí de lleno, llevándoles a ustedes la crónica. Pues gracias a Meni Mora, nos hizo el favor de prestarnos la línea telefónica. Ya están los manejadores en el terreno, tanto Alan Guerrero, el oso, por parte del equipo Mazorquero de Camargo. Escuchan ustedes el tema de Lucha Villa, originaria exactamente de aquí de Camargo, y Javi Morales Bencomo con el número 22. Ahí está Algodoneros con su camisola en color naranja, la pantalonera en color negra, y los Mazorqueros con su color azul en la camisola y la pantalonera en color blanca, Popín. Sí, Camargo, tierra de grandes artistas, Arturo, mencionar, se le conoce así. En la entrada de este municipio tenemos lo que viene siendo el monumento hacia Lucha Villa. Algunas palabras por parte del presidente del patronato, Ricardo Muñoz Natividad, presidente del patrón de Camargo, para Romántica 102.1 de Delicias, Chihuahua. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El equipo de Camargo logra la victoria el día de ayer y esto trae más afición aquí al Estadio Alonso Ronquillo en Gardea. Bueno, esto es de dar gusto, ¿verdad? Porque ahorita hay fiesta aquí en Camargo y efectivamente usted está viendo que poco a poco se está llenando el Alonso Ronquillo. Un año difícil para la situación de administrar equipos de béisbol, pero se agarró el reto. Demasiado, realmente esto es algo que queríamos de hace mucho tiempo y aceptamos el reto para estos tiempos difíciles de pandemia y todo lo que conlleve ahorita, pero aquí está y estamos adelante y vamos a terminar bien, compi.
Había expectativa de que con puro jugador local, al final de cuentas se le invierte a traer jugadores como Jesús Ramírez, como Sansores, Abraham Frutos, Jonathan Frutos. La verdad que es una liga muy fuerte, sin minimizar a los muchachos locales. Este sería un proyecto para largo plazo y en un momento ser parte, así como lo hizo Algodoneros, ¿no? Que sea la mayor parte de ahí, o en este caso de aquí de Camargo. Pero ahorita de momento no es posible llevar un equipo de mazorqueros con puros locales. Señor, le agradezco mucho. Algo que desea agregar para la gente de Lisa, Chihuahua. Más suerte para todos y disfrutar el juego. Gracias, mi amable. Bueno, las palabras de Ricardo Muñoz Natividad, quien es el presidente del patronato aquí de Camargo. Una buena entrada, Arturo. Sigue llegando más afición. Ya el brazo derecho de Abraham Frutos haciendo sus últimos tiros de calentamiento. Esperemos, así como lo acaba de decir el presidente del patronato, que esto sea, Arturo, un auténtico juego con bastante pasión, que se viva a través de Romántica 102.1 FM. También saludar a la distancia a nuestra compañera Gladys Díaz y también a nuestro compañero que siempre está atento, Edson Meléndez. Quienes habla y quienes saluda, Ramón Manuel Gallego Rayos, le dice, gracias, quédese con nosotros, no se va a arrepentir. Abraham Frutos, un ganado, 2 perdidos en lo que va de la temporada. Ese es su récord. Tiene 38 entradas, 1/3 lanzadas. Ha enfrentado 167 bateadores. Le han conectado 35 imparables. Le han hecho 21 carreras, 18 limpias. Le han conectado 3 cuadrangulares. Ha dado 22 pasaportes, 2 bases intencionales, 3 golpes y ha ponchado a 37. Su efectividad es de 4.23. Así que Abraham Frutos estará buscando poner su récord de 2 victorias y 2 derrotas. Ismael Tijerina, el regiomontano, pitcher derecho clasificado, tratar de conseguir esa caprichosa segunda victoria que se le ha negado hasta el momento. Todo listo. Omar Jaramillo primero en el orden, Eric Zagarnaga como segundo, como tercero Luis Eduardo García y se alcanza el cuarto Carlos Rubio. Gracias. El tema de Omar Jaramillo, aquí el primer lanzamiento no es bueno, ayer se fue de 4-4, lanzamiento a strike el primero, una bola, un strike, play ball. En el cajón de tercera Javier Morales, en el cajón de primera Roberto Pablo Cadena, la cuenta para Omar Jaramillo, una bola, un strike, se balancea Frutos, lanzamiento rumbo al plato, lanzamiento bajito, echándole vista a Omar. 3 sencillos ayer Omar Jaramillo, Pampín. Conectó un doblete también. Ha conectado ya un buen número. Aquí un rodado rumbo a la segunda. Tranquilo, el segunda base toma la pelota. Tiene el tiempo suficiente para hablar rumbo a primera y por la vía 43 dominan el potrillo. ¿Sabes por qué el tiempo suficiente, Arturo? Porque fue un batazo directo y sólido. Le pegó bien Omar Jaramillo, desafortunadamente a las manos del camarero del equipo de los Mazorqueros de Camargo. Tenemos el primero de la pizarra, llega a la caja de bateo Eric Zagarnaga Portillo, parador en corto, presentado por Agua Purificada Cero, 100% purificada. Pidan al 639-114-3462. Saludos a la gente que está al pendiente de Impacto Deportivo, Pasión Deportiva y también en YouTube. Eric Zagarnaga de 3-1 ayer con dobleta, aquí un elevado rumbo a la primera, tranquilo, el primera base baja Macías, levanta el guante y captura en terreno de foul. Primer picheo. Sí, el primer picheo. Así que fly foul rumbo al 3 para usted que anota, es Alfredo Macías el que está en la inicial. Y viene el turno para Luis Eduardo García, la changa ayer de 5-0 con carrera anotada, 268 milésimas de bateo. Bateador zurdo, 18 en su espalda. Hay 2 out. Apertura del primer episodio. Les vamos a estar dando a conocer los resultados del día de ayer, donde tomó ventaja Camargo, Chihuahua, Madera también. El equipo de Casadrandes. Hoy comienza la serie en Parral. La visita de los Soles de Ojinaga, se balancea el pitch, el lanzamiento pegado, bajito para Luis Eduardo García. Primer lanzamiento malo. Carnitas y chicharrones de anda. Te ofrecemos diariamente carnita de puerco, de ternera, chicharrones, morcilla, temblorosos y morcón. Le atiende Meme de Andy Familia. Siguiente lanzamiento tampoco es bueno. 2-0. A quienes están por Facebook, denle like y compartan nuestra transmisión. Por YouTube, Pasión Deportiva Delicias. 2 bolas, 0 strike. Lanzamiento rodado. Rumbo a la segunda, ras de suelo. Toma la pelota tranquilo Miguel Angulo.
Dobla rumbo al inicial. 3 vinieron, 3 se fueron. Este último por la vía 43. Se va a la parte alta del primer episodio. Alcodés Alimentos Concentrado Delicia nos indica 0 para el equipo algodoneros. Vendrá a batear el equipo mazorquero de Camargo. Corte y regresamos, por favor. ¿Ya cuentas con tu tarjeta Plusco Puntos? En Plusco Gasolinera, tus puntos valen gasolina. Además, obtienes servicios gratis en Yase Delta, como desponchado, cambio de llantas, balanceo y mucho más. En Plusco Gasolineras recibes el mejor servicio, las mejores promociones y litros llenos de calidad. Consulta todos los beneficios de tu tarjeta Plusco Puntos en nuestra página de Facebook. De aquí a donde quieras, con las mejores promociones y combustible Plus. Plusco Combustible Plus. Gorditas Lili, toda una tradición desde 1998, con sabrosos guisados, salsas caseras, gorditas de harina y maíz. Pide tus gorditas de cajeta y Nutella. En Gorditas Lili ponemos el corazón en cada orden entregada. Te esperamos en sucursales San Antonio, Presidencia y Algodoneros, y en Gnocchi, en el kilómetro 148. Más sabrosas y calentitas son siempre las Gorditas Lili. Óptica Mejía, optometrista Rito Mejía Betance. Tratándose de óptica, honradamente somos los mejores, pero no queremos que usted crea que esto es solo porque lo decimos. Creemos que usted puede darnos la oportunidad de demostrarlo. Nuestra misión es procurar su salud visual. Examen de su vista gratis por computadora. Si no necesita lentes, se lo decimos. Servicio de óptica a domicilio para personas discapacitadas. Óptica Mejía, optometrista Rito Mejía Betance. Calle Tercera Norte, número 109, Interior 1. Teléfonos 472-7844 o bien 639-119-0444. Ven a Mueblerías Portillo con las mejores promociones y el plan de crédito que se adecua a tus necesidades. Date a ti y a tu familia el confort que se merecen. Te esperamos en Mueblerías Portillo, donde están por mucho los mejores precios de mi ciudad. Gracias, Gladys. Se viene la parte baja del primer episodio. El turno para Mazorqueros de Camargo. Primero en el orden, Diego Mercado. El segundo, Rafael Quintana. El tercero, Carlos Ansores. Clasificados, se alcanza el cuarto, Jesús Ramírez. Isaac Ponce. Saludos, mi querido Isaac Ponce. Saludos, un fuerte abrazo a todos mis amigos de Super Hermanos Ponce en Lotes Urbanos. Arturo, si me permites, antes de que venga el bateador, mandar un saludo a mi hermana ahora, Sandra Julieta Gallegos Rayos, hoy cumpliendo años, la mayor en cuestión de mis hermanas. Un abrazo, hermana. Cuestiones laborales, nos tienen acá chambeando en Camargo, Chihuahua, pero hoy nos tocó la fortuna de comer un rico pozole, mano de mi señora madre, muy riquísimo como siempre. Y bueno, ya nos imaginamos que en casa mi señor padre llevando el festejo a mi hermana Sandra Julieta Gallegos. Felicidades, hermana, y enhorabuena, pasarla bonita. Yo pensé que tú eras el mayor y por mucho. Las apariencias engañan, hermano. Ah, perfecto. No te apures. Ismael Tijerina se balancea, lanzamiento. Buscando la esquina de afuera, le concede el umpire Alan Cervantes. Strike el primero para Diego Mercado. Ayer se fue de 4-0 con un ponche. 292 milésimas de bateo. Derecho contra derecho, Tijerina. Lanzamiento. Línea, Roma al jardín derecho. La pelota se abre en terreno de foul. Ganaría el triunfo. Matriz, Avenida del Parque Poniente, número 13 en el centro. 474-1047. Qué rico pan en delicias. Y Queso Los Pinos, nuestra misión, producir el queso de la mejor calidad en el gusto de los consumidores a precio justo. El sabor que nos distingue en Queso Los Pinos. 0 bolas con un strike. Ismael Tijerina. Lanzamiento abierto. Así que le emparejan la cuenta. 1 bola con un strike. Alan Cervantes, repito. Este mensaje es para Mon González, que pues siempre pide referencia a los umpires. Alan Cervantes, Guadalupe Rivera y Jesús Salas, la tercia en esta serie. Lanzamiento bajito. Sí, de acuerdo, la cuenta ya es 2 bolas, 2 strike. 2 bolas y 2 strike. Así que ayer ganó Chihuahua 8 carreras por 2. ¿Qué juego ganó Venado de Madera? 1 carrera por 0. Cuadrangular en el primer episodio de Panchón Sánchez.
El equipo de Madera rodado rumbo a las paradas cortas, a ras de suelo, ataca bien Eric Zagarnaga, saca su bazooka rumbo a primera y por la vía 63 cayó el primero. Ayer Madera conectó solamente 2 imparables en el juego y ganó 1 carrera por 0 por el cuadrangular de Panchón Sánchez. Fíjate, Madera, 2 imparables. 2 ocasiones pisaron la segunda colchoneta. Una de ellas fue la del cuadrangular. Sí, el pitcher abridor del equipo de los Rojos de Jiménez lanzó 6 entradas, son 18 outs y 9 fueron por la vía del ponche. O sea, la mitad. El equipo de Rojos de Jiménez con su picheo combinado realizaron 18 ponches de los 27 outs que tuvieron que hacer y aún así el equipo de Rojos de Jiménez perdió el encuentro 1 carrera por 0. Bueno, algo están anunciando aquí. Ok, perfecto. La persona que está aquí con el teléfono, no sé. Y aparte lo del sonido, ¿no? Pues ya, ¿desde cuándo? Tenía que haber parado el sonido. No, mira, y es que esta persona que está con su teléfono celular transmitiendo en vivo, pues no únicamente molesta al pitcher, sino también a las señoritas que están atrás de él, mira. Estaban haciendo señas de que pues estaban incomodándolas, pero bueno, es algún aficionado que no le gusta el béisbol, no se quiere sentar, sigue con su teléfono, pero si hay 2 damitas atrás de él, son esposas de jugadores, tengo entendido, y les molesta, pues ellas también pagan su bono, su numerado, y merecen tener una buena vista en el terreno de juego. Y luego aparte grite y grite. Deja tú, hay que 5 niños ahí, Arturo. Sí. Rafael Quintana con el número 20 está en la caja de bateo. Rafael Quintana ayer conectó sencillo. Se fue de 4-1 con carrera anotada y 2 carreras producidas. Viene Javier Morales Bencomo a platicar con el umpire. Ya se sentó la persona. 227 milésimas para Rafael Quintana. Parte baja del primer episodio. Ismael Tijerina, un ganado, un perdido en la temporada. Lo hemos comentado en Pasión Deportiva, la decisión de Javier de regresar a su rotación original. Con Mario González, primer juego, Ismael Tijerina el segundo y mañana, Dios mediante, Carlos Valenzuela. Todo listo, ya se va a reanudar el juego. Tijerina está de costado, lanzamiento rumbo a la goma. Strike el primero, le viene la esquina adentro para bateador derecho. Agradecerle a Natura, la esquina de la nutrición, bajando la Plaza del Santuario, donde encuentras proteínas, óxidos nítricos, quemadores y aminoácidos en Natura. Lanzamiento no es bueno. Nuevamente Ismael Tijerina buscando la esquina adentro, le emparejan la cuenta. Una bola con un strike. Pues es 30, ¿no? Viernes 30 ya. Mañana, último día de julio. Qué machucón de foul por tercera. Y se nos va el 7º mes del año, Arturo. Sí, increíble. Va avanzando todo esto. Y pues hay que disfrutar, ¿no? Sobre todo el día, el momento. Aquí estamos nosotros disfrutando. Y por el momento, nuevamente por el lado de Camargo. Me explico, de la mitad de lo que es el graderío, por todo lo que es home y el jardín derecho, una gran entrada, ¿eh? Y acá pues poco a poco, lo que pasa es que aquí, como tú mencionas, seguramente son bonos y la gente va a ir llegando poco a poco, sobre todo por el tema de sus lugares ya listos. Fíjate, donde estamos sentados son lugares que ya no se vendieron, Arturo, ya no nos apartó toda esta fila también, señor Ricardo Muñoz. Para estar un poco más cómodos, pero sí una buena cantidad de gente de la que vemos ausente en los lugares preferenciales. De home rumbo a tercera, sí, en esa ala hay bastantes huecos, pero tenlo por seguro. ¿Qué te gusta? Tercera entrada va a estar esto a reventar. Lanzamiento abierto, 3 bolas con 2 strikes. Cuenta máxima para Rafael Quintana. Tijerina haciendo batería con el bote y Raúl Rodríguez. Lanzamiento machucón de foul. Ya vimos a Alexis hacer algunos contactos previo a este partido. Mañana cierra la actividad en esta serie a las 7:30. Super Hermanos Ponce, manejamos todo para tu reunión. Excelencia en el servicio, cortes y amplio surtido. Servicio a domicilio hasta la puerta de tu casa, 639-160-1131 en Super Hermanos Ponce. Haciendo trabajar horas extras temprano Rafael Quintana a Ismael Tijerina.
con el número 67 en su espalda. 3 bolas, 2 strike, 1 out. Listo el pitcher, lanzamiento rompa la goma. Al final lo perdió. Con pasaporte, Rafael Quintana va trotando rumbo a primera. Rafael Quintana recibiendo su primer pasaporte de este juego y el número 5 en lo que va de la temporada. Y viene el turno para el clasificado. Bateador derecho con el número 35 en su uniforme. Tercero en el orden, receptor Carlos Sansores. Ayer de 4-2 con 2 sencillos. Llega bateando para 314 milésimas. Ha conectado un total de 22 imparables en lo que va de la temporada. Encuentra en primera Rafael Quintana. Hay un out. El equipo algodonero, líder general hasta el momento, 22 juegos jugados, 16 victorias, 6 derrotas. Indio de Ciudad Juárez, segundo lugar, 14 victorias, 8 derrotas. Lanzamiento alto. Primera bola mala para Carlos Sansores. Dice Isaac Ponce que no, Pompín no resolvió que cuando las espumosas. No, pues lo que pasa es que Pompín ya no le hace. No. Ni rogándole. No, ni lo manda Dios. Venados de Madera, tercer lugar, Arturo, 13 ganados, 9 derrotas. Faulas en la malla central, no cabecee. Directamente venía hacia mi rostro. El equipo de los Mineros de Parral, cuarto lugar, 12 victorias, 9 derrotas. El equipo de los Rojos de Jiménez lo tenemos colocado en el quinto lugar, 12 victorias, 10 derrotas. Mazorquero de Camargo amanece en la sexta posición con 22 juegos jugados, 10 ganados, 12 perdidos. Dorados de Chihuahua, 10-2 en sexto lugar. En séptimo lugar, y Manzaneros con 9-13 en la posición número 8. En un swing arrepentido, strike el primero, el segundo. Una bola, 2 strikes. Saludos a Samuel Ríos, a Sammy Ríos. Saludos a Arturo desde Nebraska. Pues mejorando la entrada, Arturo, ¿eh? Acá por el lado de primera se ve mejorando la entrada. Vamos a ver si se pone mejor aquí en el estadio Alonso Ranquín. Jugador menor del equipo Ayuntamiento, Samuel Ríos. Saludos. Hasta Nebraska. Al rato, mijo, al rato será la oportunidad. Nomás no hay que dejar de practicar y hacerlo con pasión, lo que tanto nos gusta. Y tarde o temprano, afortunadamente está muy joven y claro, queda más tiempo. Así que ánimo, chavo, a seguirse preparando. Ventaja para Ismael Tijerina, con pincista tratando aquí a Carlos Sansores, quien abre por primera a Quintana. 2-3 pasos, escoltado por Luis Eduardo García. Lanzamiento rodado por tercera. Baja el tercera, va rumbo al intermedio, un out. Ya no hay tiro, rumbo a primera, así que jugando agresivo también Carlos Rubio. No era fácil, una jugada apretada en segunda, pero ponen out al más adelantado en bola ocupadas en base a Carlos Sansores. No era fácil el doble play, sobre todo porque fue un rodado de botes lento rumbo a la antesala. No, y aparte está a la hora Carlos Sansores. Arturo corre bien, le ha echado un pie, le echó aquí la buena trotada rumbo a la primera colchoneta, muy cerrada la jugada ya en la intermedia, logra el camarero lograr la embestida de parte del corredor y al final de cuentas sacaron al corredor más adelantado. Autoclimas Alvidres está ubicado en la calle Tercera y avenida Séptimo Oriente. Autoclimas Alvidres, mantenimiento, reparación, la refrigeración vehicular. En Autoclimas Alvidres le informa batea Jesús Ramírez, tercera base. Lanzamiento abierto para el Hulk. Bateador derecho, 91 en su espalda, cuarto en el orden, tercera base. Fíjate lo que me dice Sammy Ríos. Sí me hablaron, Arturo, pero estoy acá en Nebraska. Ok. Bueno, pues ahí está la cuestión de la chamba, pero sí fue llamado para Samuel Ríos. Lanzamiento bajito para el Hulk Ramírez. 2 bolas, 0 strike. Jesús Ramírez ayer de 2 nada, con carrera anotada. 425 milésimas de bateo para quien esté en turno. Vamos por este juego. Saludos, ánimo Jesús Rubio, gracias también. 2 y nada con 2 out, abriendo por primera Carlos Sansores. Se balancea el pitch, lanzamiento conectado de foul. Pegando aquí en el filo. Cargado rumbo al círculo. Espera el equipo Mazorquero de Camargo, que está colocado de home rumbo a primera. Y Algodoneros cargado de home rumbo a tercera. Ismael Tijerina en la loma. Detrás del plato en la receptoría, Raúl Rodríguez el bote. En primera, Luis Eduardo García. En segunda, el minigato Iván Gándara. En tercera, Carlos Rubio. En las paradas cortas, Eric Zagarnaga en el izquierdo. Beto Rodríguez. Viene el lanzamiento abierto. Va el tiro rumbo al intermedia. Va el corredor. ¡Out en segunda! Sacando el tiro. Y puesto out en la intermedia, Carlos Sansores en una jugada apretada. Va ahí, de hecho, algo le dice Sansores al umpire, pero Jesús Salas dice
out y out se queda, se va una entrada completa de juego. Algodoneros y el equipo mazorquero después de un capítulo completo. Alcodesa Alimentos Concentrado Delicias 0-0. Corte y regresamos. Y deliciosa. Así es, Leche Zaragoza. Más de 50 años con los chihuahuenses. Leche Zaragoza te proporciona vitaminas A y D, además de nutrientes esenciales para el crecimiento, salud de huesos y dientes. Leche Zaragoza, la leche de casa. Capillas y Jardines de Fátima, la empresa líder que siempre piensa en innovación, presenta su nueva capilla platino, que garantiza así la satisfacción total de nuestros clientes, amigos y público, ofreciéndole los mejores servicios funerarios de la ciudad. Capillas y Jardines de Fátima cuenta también con los mejores planes en inversiones de terrenos en paquetes funerarios a futuro, con la más alta plusvalía en el mejor panteón de la ciudad. Asegure su tranquilidad y ponga en nuestras manos su confianza. Atentamente, Capillas y Jardines de Fátima. ¿Estás buscando trabajos de herrería en general, construcción de embalajes o tarimas? No batalles, aquí está San Antonio. Ofrecemos servicio de fabricación, reparación y diseño de embalajes y tarimas de madera. Además, contamos con servicio de maquinado, torno y fresadora. Satisfacción garantizada. Hacemos diseños especiales para tu casa, empresa o negocio. San Antonio, tarimas de madera, embalajes y en herrería, trabajos en acero inoxidable. Llámanos al 639-231-8949. Tus ideas las creamos. En Jidocha la sacamos del estadio con nuestras grandes promociones. Llévate un Nissan con 15% de enganche. Tomamos tu auto a cuenta y autorizamos tu crédito de inmediato. También contamos con seminuevos garantizados. Ven y visítanos en la avenida Fernando Baeza 1603. www.jidocha.com.mx. Nissan Jidocha, apoyando el deporte chihuahuense. Parte alta de la segunda entrada, la pizarra, la competidora ferretera, 0 para Delicia, 0 para Camargo. En la crónica, Ramón Gallego, Rayos Pompín, servidor y amigo Arturo Baeza Rosete. Desde el Parque Alonso, Ronquillo. Casa de los Mazorqueros de Camargo, lanzamiento abierto. Primer lanzamiento malo para el cuarto en el orden. Carlos Rubio, vendría también Alberto Rodríguez y el minigato Iván Gándara. Se alcanza Raúl Rodríguez el boti. Lanzamiento, swing. Strike aquí el primero. Una bola, un strike. Carlos Rubio ayer de 4-1 con sencillo. Con carrera impulsada, 423 milésimas de bateo, número 16 en su espalda. Sacó en orden Abraham Frutos el primer episodio. Lanzamiento, batazo profundo, rumbo al jardín derecho. Hacia atrás y la pelota se va en terreno de foul. Le jaló de más. Le jaló de más aquí Carlos Rubio. Batazo que iba en la pura esquina, Pompín, al final se abrió de foul. No, escasos metros, Arturo, prácticamente la bandera que se colocan en la barda fue lo que nos guiamos, Arturo, porque se ve amarillo y se ve cómo la pelota pasa por un costado, hace contraste, aparte las nogaleras, interesante ese batazo de foul por parte de Carlos Rubio, prácticamente 2 a 3 metros para que esa pelota se fuera en terreno bueno. Ahora de bote rumbo al camarero, Miguel Angulo se desplaza muy bien rumbo a su lado izquierdo, se pone de frente a ese batazo, la toma con la guante a la altura de sus rodillas sin ningún problema, se obtiene la primera colchoneta, vía 43, tenemos el primero foul. Saludo a la familia Ávila Cervantes que está en sintonía. Muchas gracias por tu comentario, mi querido Beto Irak. Saludos para ti, a toda tu familia, te agradezco mucho. Ya estamos viendo el juego en familia, mi champ. Saludos para ti, para Pompín, desde Santa Fe. Ánimo, Felipe Campos. Gracias, Felipe. Saludos, Felipe, un fuerte abrazo. Por tu mensaje, un fuerte abrazo. Bueno, viene el turno para Beto Rodríguez. Quinto en el orden, cubriendo el jardín izquierdo. Bateador derecho, número 33 en su espalda. Hay un out en este segundo episodio. Beto Rodríguez ayer de 1-1 con sencillo, carrera impulsada, 370 milésimas de bateo. Hay un rodado complicado, rumbo a tercera, mano limpia, toma la pelota. El Jul Ramírez de 2 botes llega rumbo al inicial, la velocidad también ya no era cómodo. Buen esfuerzo del Jul Ramírez, se le dejaron prácticamente en la mano con un machuconcito. Infield hit en la jugada, Pompín. Sí, fue bueno el esfuerzo del Jul, pero mejor el esfuerzo que hace Alberto Rodríguez, infield hit en la jugada. Viene la caja de bateo y van a ganar a Villarreal. Con espalda derecho en la loma y en la caja de bateo zurdo. Lanzamiento abierto. Una bola sin strike. Iván Gándara, que ayer no había actividad.
llega con 333 milésimas de bateo. Ha conectado un total de 6 imparables. Los 6 han sido sencillos, con 6 anotadas y 2 carreras impulsadas. Una bola. No hay strike. Hay un out abriendo por primera Alberto Rodríguez. Habrán frutos. Se balancea el lanzamiento. Nada. Echándole vista el minigato Iván Gándara. 2 bolas, 0 strike. Tapia, enderezado, pintura y soldadura, Familia Tapia la atiende. Avenida Río Chuvíscar y Fernando Baeza Sur, especialistas en fibra de vidrio y tractocamiones. Tercera baja, Indio 0, Faraones 1. Venados de Madera le gana 4 carreras por 0 en una entrada completa al equipo de los Rojos de Jiménez. Y tercera alta, Soles 0, Parras 2. Información que nos mandan a través de la plataforma de el WhatsApp. Saludos desde el Alonso Ronquillo Gardea con la misma información, además de la segunda entrada en su parte alta. Chihuahua y Cuauhtémoc 0 por 0. Información del ingeniero Eduardo Barrios. Estamos sentados acá por la línea de tercera. Saludos, ingeniero. Ánimo. Saludos, Eduardo. 2 bolas, 1 strike. El lanzamiento previo había salido Alberto Rodríguez buscando el intermedio. Hizo contacto de foul a la banda contraria el minigato Iván Gándara. 2 bolas con 1 strike. El derecho vigila quien corre por la inicial. Lanzamiento le vino con velocidad, pero el umpire Alan Cervantes considera que es ligeramente alto. Y nos quedamos en cuenta de 3 bolas con 1 strike. El minigato Iván Gándara, ya de experiencia dentro del béisbol en el estatal y siempre un jugador rentable. Todo el mundo quisiera tener en sus filas a un bateador aguerrido y que suele llevar siempre a una... Alcodesa le cuida muy bien el ganado y en la comprimenta como he progresado. Alcodesa. La competidora ferretera es ahora también la casa del tablarroquero. Todo el material necesario para hacer un trabajo profesional. Manejamos toda la variedad de productos para tu trabajo de tablarroca. Regular, ligera, flexible, resistente a la humedad, antifuego, paneles de cemento, glass ray, plafones acústicos y grado alimenticio. Ven y comprueba que el mejor servicio, precio y calidad solo está en la competidora ferretera, la casa del tablarroquero. En Yacedelsa estamos comprometidos con la calidad y el servicio. Contamos con equipo moderno y personal altamente capacitado. Nuestra misión, tu satisfacción. Yacedelsa Matriz, Avenida Séptimo Oriente número 305, contra esquina de Gasolinera Plusco y sucursal en Avenida Sexta Oriente 801 por Cruz Roja. Oiga, ¿dónde puedo comprar queso Los Pinos? Yo se lo digo, en todas las tiendas grandes y chiquitas, siempre nos preocupamos porque Queso Los Pinos esté al alcance de todos para que no falte para su... Independientemente de que dio un pasaporte y Carlos Sansores se vea envasado en bola ocupada. Juan Carlos Aguilar, mi hermano, fuerte abrazo también para ti, te agradezco mucho estés en sintonía. Ismael Tijerín enfrentando al Hulk, lanzamiento pegado. Dice el umpire que no, así que el lanzamiento no es bueno. ¿Qué más? Saludos a Mario Morales, escuchando el béisbol por Pasión Deportiva. Saludos Arturo. Mario Morales, saludos Mario, gracias también. 639 471 9124 y 639 123 57 96 para que nos manden mensajes y leerlos con mucho gusto durante la transmisión. Una bola, un strike para el Hulk. Derecho contra derecho, viene el lanzamiento, bonito lanzamiento, la esquina de adentro. Sí le gusta Cervantes, no le gusta el Hulk, no le gusta el respetable. Una bola con 2 strikes, Burritos Lalos. Ahí Sexta Poniente en Delicia, cerca del Seguro Social, consintiendo su paladar, le atienden Lalo y Norma Sapien. 639-501-9062. Tijerina de costado, lanzamiento. Un elevado, rumbo al jardín derecho central, va el derecho, va el central, va el derecho, va el central, pega el grito el derecho. Raúl Ruiz le pasó zumbando a Omar Jaramillo. Pareció Omar Jaramillo, sobre todo por lo que representa el jardinero central, llevar la responsabilidad, pero le respeta el esfuerzo a Raúl y es el derecho el que se quedó con ella, Pompi. Fíjate, platicar Arturo, amigos de Romántica, cuando salió el robo de base, Sansores, que lo ponen de la intermedia, se va molesto de Jesús Ramírez. Le hicieron una indicación a Alan Guerrero, manejador del equipo de los Mazorqueros, a lo mejor no estaba cómodo bateando, a lo mejor hay otra jugada, que al final de cuentas es out en la intermedia. Viene la caja de bateo, aparece nada más y nada menos que Miguel Angulo, que ayer Arturo tuvo un excelente turno,
sacó varios pichos a Eduardo Álvarez. Y al final de cuentas le ganó ese duelo entre pitcher y bateador. Yo agradezco a las ricas hamburguesas Las Palmas en fraccionamiento Montalbán. Pídalas al 639-165-5108. 0 bolas, un strike. Un batazo profundo al jardín derecho en terreno de foul. Solamente la fue vigilando. Y se fue con la mirada de Raúl Ruiz en el jardín derecho. Precisamente 0 bolas, 2 strike. Miguel Angulo. De 3 nada ayer, con carrera anotada, carrera impulsada, recibió pasaporte, 349 milésimas de bateo, ha conectado un total de 30 indiscutibles en lo que va de la temporada. Bateador derecho, quinto en el orden, camarero a la defensiva con el número 32 en su espalda, Miguel Angulo. Se balancea Ismael, línea, cuidado, a la malla, así arribita de la caseta del equipo mazorquero de Camargo. A quienes están también por Romántica, muchas gracias. A quienes están por la plataforma del Facebook, Pasión Deportiva, Impacto Deportivo. También en Algodonero Delicias, tercera zona. Gracias por la oportunidad. Un saludo para todos. Y por YouTube también puedes sintonizarnos. Hay un rodado, Roma la tercera, baja el tercera. Su tiro Roma primera es abierto, pero bien colocado Luis Eduardo García. Nunca quitó el pie de la colchoneta porque tomó la pelota prácticamente fuera. Pompín. Pero buen esfuerzo Luis Eduardo, out por la vía 53. Fíjate que aparentemente no se ve lesionado ya Miguel Angulo, pero tiene que frenarse, Arturo, porque Lalo García lo que hace es atravesarse todo lo que es del interior del logout. Mira, ya se para en el logout Miguel Angulo, ¿te fijas? Ahí se pone sosteniéndose con sus manos las rodillas, porque se frenó mucho para no impactarse con Luis Eduardo García. Algo caballeroso que hace Miguel Angulo, no impactarse con el primera base del equipo de los algodoneros, pero puso en riesgo, o pone en riesgo su integridad física. Strike el primero para Mauricio Acevedo, sexto en el orden, jardinero derecho. Número 33 en su espalda, le repito. Estamos por YouTube, canal Pasión Deportiva Delicias. Se balancea el pitch, el lanzamiento, buena línea, roba el jardín central, pero donde está colocado Omar Jaramillo, solamente dio un paso al lado derecho, levantó el guante a la altura de la barbilla y se quedó con ella. 3 vinieron, 3 se fueron. Es historia la segunda entrada aquí desde el Parque Alonso Ronquillo. 0 para Delicias, 0 para Camargo. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas. Corte y regresamos. Ya cuentas con tu tarjeta Plusco Puntos. En Plusco Gasolinera, tus puntos valen gasolina. Además, obtienes servicios gratis en Yase Delta, como desponchado, cambio de llantas, balanceo y mucho más. En Plusco Gasolineras recibes el mejor servicio, las mejores promociones y litros llenos de calidad. Consulta todos los beneficios de tu tarjeta Plusco Puntos en nuestra página de Facebook. De aquí a donde quieras, con las mejores promociones y Combustible Plus. Plusco Combustible Plus. Gorditas Lili, toda una tradición desde 1998, con sabrosos guisados, salsas caseras, gorditas de harina y maíz. Pide tus gorditas de cajeta y Nutella. En Gorditas Lili ponemos el corazón en cada orden entregada. Te esperamos en sucursales San Antonio, Presidencia y Algodoneros, y en Gnocchi, en el kilómetro 148. Más sabrosas y calentitas son siempre las Gorditas Lili. Óptica Mejía, optometrista Rito Mejía Betance. Tratándose de óptica, honradamente somos los mejores. Pero no queremos que usted crea que esto es solo porque lo decimos. Creemos que usted puede darnos la oportunidad de demostrarlo. Nuestra misión es procurar su salud visual. Examen de su vista gratis por computadora. Si no necesita lentes, se lo decimos. Servicio de óptica a domicilio para personas discapacitadas. Óptica Mejía, optometrista Rito Mejía Betance. Calle Tercera Norte, número 109, Interior 1. Teléfonos 472-7844 o bien 639-119-0444. Ven a Mueblerías Portillo con las mejores promociones y el plan de crédito que se adecua a tus necesidades. Date a ti y a tu familia el confort que se merece. Competidora Ferretera nos indica 0 para Delicia, 0 para Camargo. Viene el turno para el séptimo, octavo y noveno en el orden. Raúl Rodríguez, Heriberto Reyes y Raúl Ruiz. Los de abajo.
el Boti. Raúl Rodríguez como receptor, clasificado 39 en su espalda, bateador derecho, colocado como séptimo en el